La sangre de Jesucristo te limpia de pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses, capítulo 1 y versículo 14. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 y versículo 28. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hasta él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 y versículo 5. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos, capítulo 9 y versículo 12. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 13. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 18 al 19. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8.